Señores, estamos en redes de nuevo porque hay gente debatiendo entre si Nahida es mejor que Lauma o Lauma es mejor que Nahida. Ya otra vez hay polémica, significa que el juego está más vivo que nunca y que la gente no deja de dar publicidad gratuita a Genshin. También hay muchos spammers en muchos comentarios de muchas redes poniendo el link del evento este nuevo de ¡ayúdame! Y tengo el Discord lleno, así que bueno, exclamación Discord, link aquí abajo en la descripción. Y preparaos porque hoy vamos a hablar de Nahida y Lauma. ¿Cuál es mejor? C0 versus C0. A C2 ya sabéis que gana Lauma. Pero explicaré por qué gana Lauma y no es por lo que pensáis. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo. No os cuesta nada, es gratis. Recomiendo y posiciona el vídeo. Creo que, no sé, yo no sé si ya hemos llegado a 200.000 o no, pero suscríbete, que llegamos a 200.000. 2 bendis al día solo por apoyar el canal Free to Play con todo lo que podéis, incluidos los puntos del hype de YouTube. Nueva beta, ya sabéis, los que tenéis puntos del hype, dejarlos en los vídeos. Bienvenidos invitados a los directos. Gracias por estar ahí y estamos sorteando un montón de packs de 100 para la comunidad y durante las primeras semanas de Notcry estamos entregando el sorteo de Lauma y cuando llegue Flins, las primeras semanas de Flins, estaremos entregando los Flins en vuestras cuentas, así que venir a los directos para saber si os ha tocado o no. Que aprovechéis si estáis comiendo. Muchísimas gracias por estar un día más ahí detrás de la pantalla y vamos con Nahida versus Lauma. Pues bien, señores, vídeo para enviar a la gente que esté miñi en los comentarios, en los grupos, en los foros y en todo el resto de sitios, peleándose por Nahida y Lauma para que veáis realmente cuál es el potencial de los dos personajes y cuál es mejor. Nahida es la arconte dentro. Tiene un punto a favor, digamos, pero ese punto a favor es subjetivo. Es decir, vamos a hablar de la objetividad del personaje y el punto por el que empieza Nahida subjetivamente siendo mejor es que es arconte y es antigua. Y al ser arconte y antigua tiene más popularidad y Lauma siempre es un personaje nuevo que aunque también tenga otro punto subjetivo que es a nivel estético, habrá gente que diga a mí Nahida me gusta más porque... Pero es un juego de monas chinas, los jugadores principalmente hay un porcentaje en los canales de creadores de contenido mayoritariamente hombres y además también hay muchas mujeres a las que les gustan el estereotipo de mujer de Lauma y básicamente a nivel diseño creo que la mayoría, a pesar de que a algunos pocos, y cuidado como lo digáis, puede gustarle más el diseño de Nahida, Lauma gana en diseño, al igual que Nahida gana en popularidad, en cariño de la comunidad y en otros factores por antigüedad y ser arconte. Esto que es lo subjetivo lo quitamos de encima de la mesa porque estamos hablando del valor en una cuenta de uno de los dos personajes. ¿Qué hace Nahida y qué hace Lauma? Empezamos en un empate, digamos, 1-1 porque su, digamos, función como aplicadora dentro es parecido, solo que Nahida aplica perfecto dependiendo de que generes hits sobre el enemigo para que salte el trikarma y aplique otra vez el dendro y genera bien de partículas fuera del campo, y Lauma genera bien, un poquito menos, pero aplica muy bien sin depender de hacer un hit con el trikarma como hace Nahida, es decir, Lauma aplica y punto. Y esto es un pelín mejor, pero se compensa con el tema de las partículas. Ahora, el daño que tienen las dos, Nahida con constelaciones y en equipos con electro, tiene un potencial de daño sub DPS mayor al que podría llegar a tener Lauma. Lauma a su vez tiene un hit muy fuerte que hace daño de Bloom Lunar, pero depende de tener probabilidad y Lauma no se construye con probabilidad. Pero vuelve a compensarse todo esto porque la construcción de Nahida es más compleja y requiere Cali de dendro y conseguir cierta probabilidad y algunas cosas más. Y Lauma va, triple maestría, recarga y te olvidas. Hay gente que me ha dicho no la Will Affil y no va a probabilidad. No, porque solo hace un hit de Bloom Lunar y el resto de Blooms lunares que hará Nefer y el resto del equipo o los Blooms que explotan normales y toda la historia simplemente utilizan la maestría la probabilidad, perdón, del personaje que las ejecuta, no de Lauma. Entonces, Lauma no quieres realmente llevar probabilidad. Con Lauma, con que haga su función de soporte está bien. Así que hasta aquí estamos más o menos en tablas entre Nahida y Lauma. Son parecidas y aún no he entrado en las constelaciones porque vamos a empezar por C0 y luego hablamos de las constelaciones. ¿Dónde empiezan a diferenciarse? Pues bien, Nahida
tiene un problema que la UMA solventa perfectamente, y es que Nahida con el Trikarma, cuando hay waves u oleadas de enemigos, no puede solventar, y la UMA aplica independientemente de la cantidad de oleadas que pueda llegar a haber, cosa que también le ocurre a algunos otros personajes del pasado que envejecieron peor que los nuevos personajes, que pueden reaplicar cualquier cosa de forma cómoda. Y esto es un punto a favor del UMA muy pequeño, porque la mayoría de los endgames tenemos bosses grandes, es decir, en el teatro lo más difícil son los bosses, los enemigos con mecánicas concretas, pero es un solo boss que se queda con el Trikarma aplicado. La conflagración son todo bosses grandes, y el abismo, los pisos más complicados, son bosses grandes, aunque hay muchas waves concretamente en este abismo en la primera mitad. Segundo, el bufo que das al equipo. Nahida pone la cúpula, y esa cúpula le da 250 de maestría al personaje en campo. Esto es bueno, esto es muy fuerte, y es el bufo de maestría más grande que actualmente puede dar un personaje, pero solo es a un personaje en campo. ¿Qué bufo da Lauma? Pues bien, Lauma da bastantes, pero vamos a intentar explicarlos y sintetizarlos para resumirlos. Básicamente da un bufo muy fuerte a las semillas. Tanto el Bloom, cuando explota, en proporción a su maestría, como daño al Hyperbloom y daño al Crepitar, cosa que el Crepitar todavía no se aprovecha del todo bien, se aprovecha sobre todo el daño de Hyperbloom, pero sobre todo Lauma, según si tienes uno o dos personajes de Notcry, le da una probabilidad y daño crítico a las semillas de Hyperbloom, Bloom y Crepitar si solo hay un personaje de Notcry, es decir, solo ella, y si hay dos o más, lo que le da es probabilidad crítica, daño crítico al Bloom Lunar, que esto lo aprovechará Nefer en el futuro. ¿Qué bufo es más fuerte? ¿El bufo de Nahida al personaje en campo o el bufo de Nefer a los Lauma a los Hyperblooms? Pues señores, es más fuerte el bufo de Lauma a los Hyperblooms, con lo cual ahora mismo a C0 estamos ante una igualdad de condiciones que vuelve a desempatar Lauma, porque aparte de lo que explicaba Nahida, Lauma baja la resistencia de los enemigos Hidro y Dendro, con lo cual Lauma objetivamente es 100% 1000 veces mejor que Nahida, porque hace lo mismo que Nahida, y salvo ese bufo de maestría al personaje en campo, Lauma tiene un set de Notcry que le da 120 de maestría a los 4 personajes del equipo, incluida a sí misma. 120 por 4 personajes son 480 de maestría, con lo cual el bufo de maestría de Lauma de 480 es superior al bufo de maestría de Nahida al personaje en campo de 250, con lo cual Lauma es aplastantemente superior a Nahida. ¡Imagina! Que vuelve el Imagina. $67 el pack de 100, primera vez que compres. Ludvar se ha vuelto loco por el aniversario de Genshin. Si Hoyoverse no mejora y hace las cosas bien, el señor de la pantalla y Ludvar sí hacen las cosas bien. El pack de todos los por-doses juntos, que en Genshin son $200 si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por 2, te da para comprarte todos los por 2 que resetean el aniversario, más un pack de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 3.36, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 3.76 y hay dos packs nuevos de 3 Bendys por $11, que es el coste de 2 Bendys, una Bendy gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Señores, quien vaya a gastarlos por 2, ahí está el link en la descripción, y muchísimas gracias a Ludvar y a vosotros, que apoyáis un montón el canal. Imagina todo lo que podrías hacer con lo que te ahorras. Ahora vamos a hablar de la combinación de ambas, porque se pueden combinar, y vamos a hablar de las constelaciones. Nahida tiene una C1 que básicamente te habilita un elemento extra para la pasiva de stacks a tu ulti. Si tienes más piros, haces más daño con tu elemental. Si tienes más hidros, tu ulti dura más segundos. Y si tienes más electros, tu pulso del Trikarma para aplicar para aplicar Dendro, se hace más rápido. Esto es inútil, porque Lauma aplica perfectamente y tiene full uptime, con lo cual Lauma C0 gana a Nahida C1. Y ahora Lauma C1 es healer, cosa que Nahida nunca va a ser. Los healers en este juego es de lo más importante, porque si aparte de darte buffos y ser unos soportes increíbles, y en este caso ser una Nahida, Lauma con C1 se convierte en healer, ya no pasa a competir con Nahida, sino que pasa a competir con Scoffy, con Chevreuse, con Shilonen, con Bennett, con Cookie y con todos los personajes rotísimos que están rotos, porque aparte de hacer una función muy importante,
son el sustain defensivo del equipo, cosa que Nahida nunca podrá ser. Lauma C0 es mejor que Nahida C1 y Lauma C1 es prácticamente mejor que Nahida C2. Las C2, vamos a hablar de ellas. Lauma tiene una C2 que prácticamente duplica su bono de daño a las semillas, al Bloom, al Hyper Bloom, al Crepitar y al Bloom Lunar. Es decir, tanto para Nefer en Bloom Lunar como para los equipos antiguos, principalmente de Hyper Bloom y Bloom sin Nefer. Es Jesucristo y es 1000 veces más siempre de lo que será Nahida. Y Nahida C2 te da 20 de probabilidad, 100 de daño a las semillitas, que es 1 de cada 5 hace el doble de daño, y luego tiene una segunda pasiva que elimina la defensa a un 30% de los enemigos que les haya saltado una reacción de Quicken, es decir, que haya un electro con dendro. Esto sirve mucho para Aggravate, pero también para Hyper Bloom, donde tengas un DPS o un carry que haga mucho daño. ¿Lauma C2 o Nahida C2? Pues la realidad es que están súper cerca, pero gana Lauma porque puede ser el healer del equipo, cosa que Nahida depende de un healer externo. Con lo cual, en todos los aspectos, a igualdad de constelaciones, a igualdad de condiciones, Lauma es mejor que Nahida. ¿Cuál es el problema y el foco de que tanta gente esté montando polémica con el tema de que es mejor Nahida que Lauma y lo defienden a capa y espada? Que básicamente son personas que no pueden sacar a Lauma y, como siempre ocurre, intentan autoconvencerse de que Lauma no es tan buena y de que ya tienen a Nahida para simplemente negar que no tienen la posibilidad de sacar a Lauma. Y en vez de decir, no tengo recursos, no tengo protogemas, no he farmeado el mapa o no he hecho las misiones, en vez de decir, esquipeo a Lauma porque no puedo sacar a Lauma, a pesar de que sé que es mejor, intentan pusear un argumento que no tiene apenas sentido porque es muy fácilmente comprobable, intentando convencer a la gente de que Nahida es mejor que Lauma para sentirse bien consigo mismo, ya que han sacado un personaje que es mejor que su lechuga. Ahora, para decirlo mal y pronto, que es lo que suele pasar con otros personajes, y quiero dejar un precedente en este vídeo para que no ocurra más en la comunidad, básicamente ocurre un montón de veces que hay gente que por ludopatilla, que por free to pobre, que por ansioso, que por mentiroso y que por muchas otras cosas, simplemente pretende denigrar personajes nuevos, es decir, que están pochos solo para convencerse, autoconvencerse y sentirse mejor de no sacarlos. Señores, Genshin es un juego que trae power creep objetivamente hablando, que todo lo nuevo será mejor que lo anterior, y que objetivamente los arcontes en orden cronológico han estado pochos porque han sido power creepeados. Venti fue power creepeado muy cerca por Kazuha. Zhongli quedó atrás muy pronto porque su escudo y el aporte defensivo que daba quedó muy obsoleto. Cronológicamente le tocó a Raiden y Raiden fue power creepeada por Clorinde, por Varesa y ahora por Flints. Y el siguiente en la lista es Nahida. Lo siento mucho. Nahida es objetivamente peor en todos los aspectos, a igualdad de condiciones, que Lauma, salvo en equipos de Aggravate. Los equipos de Aggravate puro, sin semillas, donde veis que Lauma es mejor, Nahida brilla más, sobre todo con su C2. Con lo cual, aunque Nahida pueda ser mejor en Aggravate que lo que es Lauma, sigue siendo objetivamente peor por dos motivos fundamentales. Uno, que la constelación 2 de Nahida, que es la que hace la diferencia con Lauma en equipos de Aggravate, no es realista y no todo el mundo tiene Nahida C2. Y motivo número 2, la mayoría de equipos de Aggravate contienen un Hyper Bloom, porque cruzar un Electro con un Dendro, pero además un Hidro como Furina, o como Yelan, o como Shinkyu, o como Aino, o como 80.000 hidros que están rotos en el juego, hacen que sea 1000 veces mejor jugar Aggravates o Spritz añadiendo un Hidro para jugar Hyper Bloom. Como puede ser Alhaitham, como puede ser Tignari, como puede ser Clorinde, como puede ser Sino, como puede ser la propia Raiden en Hyper Bloom con Furina, Lauma, Kuki, como puede ser otra cantidad, bueno, Kuki no, porque ya tienes a Raiden para explotar, como puede ser una barbaridad increíble de combinaciones de equipos. Con lo cual, los Aggravates puros, como por ejemplo uno de Clorinde, Nahida, Fischl, Xilonen, ahí es mejor Nahida que Lauma. Pero ese equipo, en comparación a los equipos del juego y a los equipos de Hyper Bloom, es el número 12 o 13, teniendo en cuenta que por encima de ese equipo puede estar perfectamente un Nubilet, Furina, Lauma, Kuki, o Inefa en vez de Kuki, o 1000 variantes más de Hyper Bloom que tenemos y tendréis en el futuro, concretamente con Flints, que se puede jugar Flints, Inefa, Aino, Lauma, pero es prácticamente inviable meter ahí a Nahida en vez de Lauma porque lo hará infinitamente peor. Así que, señores, Nahida es peor que Lauma. Lo siento mucho.
compartir este vídeo a la gente que esté todo pesada con lo de Najida para que deje de ser un pesado y que se quiera autoconvencer de que Najida es mejor porque no puede sacar a la UMA porque o no chambea o no sacó nada en el juego o se gestionó mal o es un ludopatía y llegó 0 de protogemas a pesar de que los creadores avisamos de que tengáis al menos 100 deseos para Notcry. Y por último, son muy buenas juntas. En los equipos de Bloom, de Najida, Lauma, Nilou, Aino, tenéis un equipo espectacular con todo el mundo a C0 y Aino gratis. Y en los futuros equipos de Nefer, Najida probablemente sea best in slot con su C2, porque Nefer, Najida con la C2, Lauma y Nilou, que definitivamente Nilou sí bufa el daño de Bloom Lunar y bufará el daño de Nefer. Con lo cual, ir a ver el vídeo de Nefer, que no sé si lo he publicado antes o después de este, que estará por aquí más o menos, donde podréis ver que sí, Najida es C2, es best in slot de Nefer, pero si no tenéis a Najida C2, se pueden buscar otras combinaciones o Najida C0 no determina estar mal, porque igual ese 250 de maestría al personaje en campo, o incluso, aunque os parezca raro, pasarle el cazador de dragones a Nefer puede ser medianamente viable. No el best in slot, pero puede ser una alternativa que funcione. Así que, poquito más. Batalla resuelta. ¿Lauma o Najida? A día de hoy lo siento mucho, pero Lauma es infinitamente mejor en todos los aspectos que Najida. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñi miñis y chaito.